FAPTEC de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros del mes de julio de 2024. Hoy vamos a hablar de los aspectos legales en procesos de reestructuración financiera, aportando una visión práctica, y este FAPTEC es posible gracias al equipo de Broseta y más en concreto a uno de sus socios, Miguel Navarro Máñez, que colabora con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, es parte de su claustro académico y es socio del área mercantil especializado en Derecho Bancario y Financiero. La nueva ley concursal ha supuesto un cambio para la economía española y, bueno, pues podemos hablar de más de 600 procesos de reestructuración empresarial en lo que llevamos de año y más de 50 empresas que han comenzado negociaciones de planes de reestructuración. Hay que destacar que los planes de reestructuración han sido un avance para numerosas empresas, han supuesto una verdadera caja de herramientas. Y destacar que si en 2023 hubo 341 planes de reestructuración, solo en el primer trimestre de 2024 ha habido ya 70, y estos planes de reestructuración han ayudado a anticiparse a la insolvencia, gestionar situaciones complejas, no ceder la administración de las empresas ante problemas y también en algunos casos una garantía de viabilidad, evitando ir a un concurso de acreedores. También se ha descubierto que en algunas ocasiones la aprobación por mayorías permitía aprobar planes no consensuados, con lo cual ayudaba a esa viabilidad en las operaciones. Uno de los temas que destacan algunas pymes es la versatilidad de los planes de reestructuración y de los procesos de reestructuración empresarial. Hoy tenemos la suerte, como decía, de contar con Miguel Navarro, que nos va a hablar de la parte jurídico-práctica en estos procesos, y destacar del currículum de Miguel, que es espectacular, que se incorporó al área mercantil de Broseta Abogados en julio de 2004 y es socio desde 2016. Miguel es especialista en diversas materias relacionadas con el derecho mercantil, operaciones societarias, procesos de fusiones y adquisiciones y también en el asesoramiento a entidades sin ánimo de lucro. De hecho, en alguna ocasión la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros ha contado con el apoyo y el expertise de Miguel para alguno de sus temas jurídicos, ¿no? Destacar su especialización y su amplia experiencia en el ámbito bancario y financiero. Miguel ha participado en procesos de financiación estructurada, en préstamos sindicados, en LBOs y, sobre todo, su trabajo es especialmente reconocido en el campo de reestructuraciones y refinanciaciones. Ha participado en procesos de preconcursalidad, en planes de reestructuración, tal y como destacaba al principio, y también en procesos de homologación judiciales. Destacar también su vocación docente. Como decía, forma parte del claustro académico de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, es profesor del área mercantil del máster de asesoría jurídica de empresas de la Fundación. Destacar, bueno, pues también que es coautor y autor de capítulos y artículos en obras doctrinales, por ejemplo, la Revista Española de Capital Riesgo, Actualidad Mercantil 2020, los créditos contra la masa, los acuerdos de refinanciación y reestructuración, regularización, aclaración y armonización de la legislación concursal, y también ha participado en el Anuario de Derecho Concursal 2018, en el nuevo Tratado de Fundaciones en 2016, en la reforma de los contratos de distribución comercial y en comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas. Para terminar, destacar que Miguel Navarro ha sido reconocido en la práctica de Derecho Bancario y Financiero por el anuario Chambers and Partners en sus ediciones Global y Europe desde 2014, actualmente en el Band 5. Destacar que también ha sido Lawyer of the Year por el anuario Best Lawyers en la práctica del Financial Institutions en Valencia y también reconocido en los anuarios IFLR y en Legal 500. Enhorabuena, Miguel, por este currículum que es espectacular y muchísimas gracias por participar hoy en este webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
Estamos encantados de contar con tu expertise y que aportes algo de luz en algo tan complejo y tan necesario para muchas empresas como son los procesos de reestructuración empresarial y sobre todo el ámbito jurídico. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a este webinar. Muchísimas gracias, Isabel. Nada, muchísimas gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de, bueno, de compartir con vosotros estos minutos, ¿no? estos momentos en los que queremos explicar, ¿no? desde el punto de vista fundamentalmente práctico, ¿no? qué es un proceso de reestructuración y sobre todo cómo funciona un proceso de reestructuración, ¿no? Hablamos de procesos que tienen sus propias dinámicas, que no son enteramente coincidentes, ¿no? con los de una negociación, de una financiación, digamos, normal, de una financiación de una empresa que está en una situación que podríamos llamar ordinaria, y por eso pues creemos que es interesante, aparte de hablar de derecho, ¿no? Aparte de hablar de artículos y de leyes, ¿no? Que no deja de ser un poco farragoso, un poco aburrido, ¿no? Hablar también pues de cómo son estas cosas en la vida real, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante interesante y bueno, y de aquí mi agradecimiento a todo el equipo de la Fundación de Estudios Bursátiles, ¿no? Encabezado por supuesto por Isabel y también personalizado pues en el resto del equipo para hablar de estas cosas. Vamos a, creo que ya estáis viendo la presentación, ¿vale? Entonces, hemos dividido la ponencia pues digamos, en dos grandes bloques, ¿no? Un primer bloque introductorio en el que hablaremos de lo que es una empresa en refinanciación, ¿no? El qué es una empresa en refinanciación y por qué una empresa puede llegar a una situación en la que necesite una refinanciación. Y haremos pues una serie de consideraciones generales sobre cómo funciona el proceso y luego entraremos en la parte más jurídica, ¿no? En la que hablaremos de lo que es un plan de reestructuración y cuál es su contenido, qué es la homologación judicial y cómo funciona, y por último el papel del experto en la reestructuración, ¿no? Una figura nueva introducida en la legislación española a raíz de la directiva de insolvencias, perdón, la directiva de reestructuración temprana, que bueno, pues que todavía está un poco en proceso de definición, pero que tiene muchísima relevancia en este tipo de procesos, ¿no? Y vamos a empezar hablando pues de lo que ya ha adelantado Isabel, ¿no? La situación económica. La situación macro ha supuesto mayores dificultades financieras para las empresas. No hace falta que os diga las causas, no son bastante evidentes, pues la pandemia, la guerra, el gas, la energía, todos aquellos problemas que hubo pues en la cadena de suministros, el bloqueo en el canal de Panamá, la crisis de semiconductores, los tipos de interés que también han afectado evidentemente a las empresas que estaban acostumbradas a pagar su financiación pues a un tipo muy barato y de repente pues ese tipo ha incrementado su coste de una manera muy considerable. Todo esto, pues lo que hace al final es dificultades financieras. Todo esto se traduce en que las empresas ya no les va tan bien o les cuesta más funcionar que hace unos años. Esto se refleja muy bien en la estadística concursal, ¿no? Esta estadística pública que podéis encontrar con facilidad en el observatorio concursal del Consejo General del Poder Judicial. En 2022 alcanzamos 6.000 empresas concursadas. Y hablo solo de empresas, hablo solo de sociedades. Aquí no están incluidos los concursos de personas físicas, ¿vale? En 2023 la cifra descendió, pero sigue siendo muy alta en comparación con los años previos, ¿no? Estamos hablando de unos 4.900, cuando hasta 2020 lo normal era estar en el entorno de los 4.000, ¿vale? En 2021 se empezó esa subida y ahora parece que estamos otra vez ahora falta ver si estamos en la parte alta de la curva y estamos descendiendo o nos mantenemos. Yo creo que nos vamos a mantener, ¿no? Porque es verdad que los datos de 2024 todavía no los tenemos, pero sí que el contexto económico sí que nos invita a pensar que esto va a mantenerse o que incluso va a empeorar, ¿no? Y particularmente va a empeorar en el segmento PYME. Y en el segmento PYME, a veces cuando hablamos del segmento PYME nos olvidamos que España es un país de pymes. A veces nos olvidamos de que cerca del 80% de la economía española son pymes. Entonces, si las pymes se resfrían, la economía española coge un constipado. Y esto se une a una reflexión, ¿no? Que imagino que habréis oído, pero que es absolutamente cierta. Y es que la solución concursal acaba con la liquidación de la empresa. O
sea, esto no es una forma de hablar, esto es literal. El 90% de las empresas, de los concursos acaban en liquidación, y esto es una tendencia que se mantiene, pues yo te diría, desde 2003-2004, prácticamente desde que hay datos, ¿no? Y esa liquidación implica una pérdida de valor, ¿vale? Una pérdida de valor, por supuesto, para la propiedad de la empresa, ¿no? Para los accionistas que pierden la empresa y que se quedan sin nada. Pero también para el resto de stakeholders. O sea, una empresa en liquidación, al final, es una empresa en la que los acreedores financieros no recuperan sus créditos o los recuperan en una parte muy pequeña. Es una empresa en la que los proveedores no solo no recuperan su deuda, sino que pierden un cliente, pierden una empresa con la que hacían negocio y ya no lo harán. Es un problema para los clientes, que pierden un proveedor y que en determinados sectores pueden sustituirlo con facilidad, en otros no tanto. Para los trabajadores, por supuesto, que pierden su puesto de trabajo. Para el Estado, que no deja de tener que afrontar por esa pérdida de puestos de trabajo, pues las indemnizaciones a través del FOGASA, los subsidios de desempleo, etcétera. O sea, es una solución que es mala para todos. No hay ningún ganador, o es muy difícil que haya un ganador, ¿no? en una situación liquidativa. Y es por ello que ya desde hace años los organismos internacionales, la Unión Europea, la OCDE, vienen incentivando la alternativa de la refinanciación. O sea, un acuerdo que permita al deudor, una refinanciación que es un acuerdo del deudor con los principales acreedores, o incluso con todos los acreedores, de manera voluntaria o de manera coactiva, ¿no? Imponiéndoles ese acuerdo a la minoría de los acreedores porque la mayoría lo ha aprobado, aunque esto de la minoría y la mayoría, con el nuevo juego de clases que introduce la ley concursal, hay que ponerlo un poco entre comillas, ¿vale? Y lo importante de esta refinanciación es que la empresa mantiene su actividad. No hablamos de un escenario liquidativo, no hablamos de un escenario en el cual la empresa cesa de funcionar y se vende por piezas y se venden sus activos. Hablamos de una situación en la que la empresa mantiene su actividad. Con lo que esto significa: mantiene a los proveedores, mantiene a los clientes, mantiene a los trabajadores, sigue pagando impuestos, sigue pagando cotizaciones de seguridad social, etcétera. Y si hay una idea que os tenéis que quedar de esta sesión, yo os recomendaría que fuera esta, que os voy a decir ahora, que ya os la he adelantado antes en todo caso. Son procesos complejos con dinámicas propias. La única forma de aprender a hacer refinanciaciones es hacerlas. Esto no se puede aprender en libros, esto no se puede aprender simplemente escuchando a la gente o asistiendo a sitios. Tienes que estar en los procesos, tienes que vivirlos desde dentro para entender esas dinámicas, porque además son dinámicas que no son coincidentes, o al menos no lo son en todos los casos, con las dinámicas habituales en un proceso de financiación o negociación con entidades financieras. Y esto es por una razón muy sencilla. Cuando tú eres una empresa performing, cuando tú lo que estás pidiéndole al banco, y hablo de los bancos, porque los acreedores financieros como acreedores profesionales son los principales actores en este negocio, ¿no? Pero se podría extender a otros acreedores. Cuando tú negocias con un banco una financiación para comprarte una casa o para a nivel particular o para financiar una expansión de tu negocio o para financiar tu circulante o para lo que sea, la alternativa a no hacer el negocio, valga la obviedad, es no hacerlo. Pues si yo me voy al banco X y no me da la hipoteca para comprarme la casa, pues me iré al banco Y y a lo mejor él sí que me la da. Si yo no me pongo de acuerdo con el banco para que me dé una financiación para ampliar mi nave industrial o para comprar el terreno de al lado para ampliarla, pues me iré a otro banco. No pierdo nada. Y el banco pues pierde una oportunidad de negocio. Esto permite que la negociación se desarrolle pues con una cierta con un cierto fair play, si me permitís la expresión, ¿no? Esto son negociaciones mente blanco. Claro, en una refinanciación esto no funciona así. En una refinanciación no hay alternativa. La alternativa a no refinanciación es concurso. Concurso es pérdida de valor absoluto para la propiedad, en un 90% de los casos, pérdida de valor muy significativa para el banco. Con lo cual, nos tenemos que poner de acuerdo, pero no queremos ponernos de acuerdo porque estamos en una situación de refinanciación en la que el inicio de todo es que el deudor no puede cumplir sus obligaciones, no puede cumplir lo que tiene pactado. Claro, es una situación tensa, es una situación complicada.
y es una situación en la que no hay una buena alternativa. Por eso la dinámica de la negociación es distinta de la de cualquier otra operación. Y esto yo creo que es lo más importante. El saber de financiero, el saber derecho financiero o el estar habituado a procesos de financiación, de levantar financiación, etcétera, no implica saber refinanciar. Son procesos distintos y lo ves muy claro en cuanto te metes en un proceso de estos. En cuanto entras en un proceso, ves si la gente que te rodea está acostumbrada a este tipo de procesos o no lo está. Y si no lo están, es complicado, todo es mucho más complicado. Bien, ¿y qué es una empresa en refinanciación? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que refinanciación no es un término jurídico, es un concepto genérico, ¿no? Y que mucha gente pues lo utiliza otras palabras, ¿no? Reestructuración, reconducción, regularización, etcétera, ¿vale? Lo que sí que dice la norma, ¿vale? Lo que sí que dice la norma es que cuando nos metemos en un proceso de plan de reestructuración, que es la terminología que utiliza la ley concursal, tenemos que encontrarnos con una empresa insolvente. Una empresa insolvente que propone un acuerdo a sus acreedores. ¿A qué acreedores? Bueno, lo habitual o lo más habitual es que se lo proponga a los acreedores financieros. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. Primera, porque los acreedores financieros son los acreedores profesionales, son los que están más acostumbrados a este tipo de cosas. El negocio del acreedor financiero es dejarte dinero. El negocio del proveedor de materia prima es darte materia prima. No está acostumbrado a negociar la deuda derivada de ese suministro de materia prima, ¿no? Y además, al proveedor de materia prima, sobre todo si es estratégico, le vas a seguir comprando durante el proceso y después de la firma. Con lo cual, la situación no es exactamente la misma, ¿no? que con un banco. Y en segundo lugar, porque lo normal también, por la propia estructura de pasivo de la mayoría de empresas, y hablo de casos generales, por supuesto hay excepciones, pero lo normal también será que con una buena reestructuración financiera, si tú haces las cosas bien y haces una buena estructura y una buena negociación con los bancos, no sea necesario afectar a otros acreedores, ¿vale? Y esto es importante porque en el momento en que tú entras en un plan de reestructuración y empiezas a tocar pues, a los acreedores comerciales fundamentalmente, tu valor en el mercado, tu marca, se debilita muchísimo. Claro, si un proveedor estratégico le impones un acuerdo por el cual la deuda que tiene contigo se la vas a pagar pues, de una determinada manera a lo largo de varios meses, de varios años, ese proveedor no va a tener mucho incentivo en seguir trabajando contigo, ¿no? Entonces, todo esto te va a perjudicar, con lo cual lo normal es que solo entren otro tipo de acreedores si realmente es necesario. O sea, si realmente la situación de la empresa está en límite, que o tocamos a todos los acreedores o aquí no hay salvación. Si podemos salvar la empresa simplemente negociando con los financieros, es a lo que vamos a atender. ¿Vale? La norma también nos dice que la insolvencia, cuando hablamos de una empresa insolvente, podemos estar refiriéndonos a tres situaciones distintas, ¿vale? La insolvencia actual, que es aquella situación en la que la empresa ya no puede pagar puntualmente sus obligaciones, o sea, ya estamos en una empresa que está incumpliendo sus pagos periódicos, pues frente a bancos, proveedores, nóminas, impuestos, lo que sea. La insolvencia inminente, que es aquella en la que la empresa todavía está al corriente de sus obligaciones, pero no va a poder estarlo en el cortísimo plazo, un plazo de 3 meses, en un horizonte temporal de 3 meses, la empresa ya no va a ser capaz de pagar sus obligaciones. Y la probable, ¿vale? La probabilidad de insolvencia. Esto es una novedad de la última reforma de la ley concursal, y la probabilidad de insolvencia a lo que se refiere es que la empresa prevé razonablemente que no va a poder afrontar sus obligaciones en los próximos 2 años. Claro, la probabilidad de insolvencia, esto sí que es una estimación realizada a muy largo plazo, ¿no? O sea, aquí hablamos de... Yo no acabo de entender mucho esta postura del legislador comunitario en este caso, ¿no? Cuando te dice que tienes que hacer un juego a 3 meses o a 2 años, ¿no? Oiga, podríamos haberlo quizá buscado un escenario un poco más intermedio, ¿no? Pero la insolvencia probable, la relevancia que tiene es que una empresa que sea capaz de detectarla a tiempo y que sea capaz de anticiparse podrá alcanzar un plan de reestructuración cuando todavía esté en insolvencia probable
y por lo tanto el esfuerzo que tendría que hacer la empresa y el esfuerzo que tendrán que hacer los acreedores será mucho menor, porque la situación todavía no está deteriorada. Claro, si nos esperamos a llegar a insolvencia inminente, pues probablemente la situación estará más deteriorada y en insolvencia actual será todavía más difícil, porque ahí ya tendremos una situación de impagos, de retrasos, de vencimientos morosos que nos van a dificultar mucho la negociación con los acreedores. Pero también es importante, y esto también es otra cuestión en la que yo creo que, sobre todo los asesores, tenemos que hacer mucha pedagogía con nuestros clientes, entender cuál es la alternativa a una refinanciación. Y es que la alternativa, como he dicho antes, es el concurso. Y en un concurso el valor de la empresa tiende a cero. Si uno se lee la directiva de reestructuración temprana, ¿no?, y toda la doctrina que se ha escrito al respecto, se da cuenta de que toda la normativa parte de una idea que en mi opinión es correcta, y es: si una empresa entra en concurso, el valor de la empresa, el valor del capital de esa empresa es cero. Porque si no fuera cero, no estaría en concurso. Si esa empresa tuviera valor para el accionista, que el accionista es en la cadena de, digamos, en la cadena de acreedores, entre comillas, el último, el que va detrás de los acreedores subordinados, si hubiera dinero para el accionista, si hubiera valor para el accionista, todos los demás acreedores tendrían cubiertos sus créditos. Por lo tanto, no estaría en concurso. Es una hipersimplificación, ¿no? Pero es una hipersimplificación bastante poderosa. Si voy a concurso, el accionista lo pierde todo. No va a perder un poco, lo va a perder absolutamente todo. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de pyme, ¿no?, de este segmento, y cuando hablamos de empresa familiar. Al final, para el empresario familiar, el proyecto empresarial es algo que forma parte de su propia identidad, ¿no? La vinculación del empresario familiar con la empresa alcanza un grado de vinculación, de mimetismo, que no se tiene en empresas de otro perfil, ¿no? Y esto también lleva a dos cosas, una buena y una mala, ¿no? Y es que la empresa familiar, cuando se encuentra en una situación de refinanciación, es probable que la propiedad haga una serie de esfuerzos que otro tipo de empresarios no haría, aportar nuevo capital a la empresa, aportar avales, aportar garantías. Esto, pues un fondo de inversión que haya invertido en una empresa que no va bien, pues no va a aumentar su riesgo. Oiga, si podemos salvarla bien, y si no podemos salvarla, yo corto el riesgo aquí mismo. Una empresa familiar no, una empresa familiar puede tener un incentivo a intentar salvarla, ¿no? Pero también tiene la parte mala, y es que la parte mala, normalmente el empresario familiar tiende a no afrontar los problemas a tiempo. O sea, cuando estamos en insolvencia probable no lo reconoce, cuando estamos en insolvencia inminente, la tendencia natural, insisto, esto es una generalización y como toda generalización tiene un punto de injusticia, ¿no? Pero es lo que vemos habitualmente. Cuando la insolvencia es inminente, en vez de afrontarlo, lo que tiende es a intentar, si me permitís la expresión, barrerlo bajo la alfombra, empezar a jugar con los vencimientos, empezar a jugar con descuentos, con financiación bancaria, con retrasos a proveedores, etcétera. Y para cuando se da cuenta del problema, ya estamos en insolvencia actual y ya estamos en una situación mucho más complicada, ¿no? Entonces, es importante gestionar a la propiedad de la empresa, sobre todo si hablamos de este segmento pyme, segmento empresa familiar. Es muy importante explicarle las cosas, es muy importante gestionar de manera realista sus expectativas y explicarle que la alternativa es el concurso, que en el concurso lo normal es que lo pierda todo o casi todo, y que en una refinanciación va a tener que hacer sacrificios. Va a tener que hacer sacrificios, como mínimo, la empresa y probablemente también la propiedad. Bien. ¿Y por qué una empresa llega a refinanciación? O sea, ¿cuáles son las causas que hacen que una empresa se encuentre en esta situación, ¿no? Bueno, pues hay muchísimas causas, muchísimas razones, ¿no? Hay tantas como empresas en reestructuración. Pero sí que podríamos, a grosso modo, decir que la mayoría de veces nos encontramos con cuatro situaciones. Uno es la situación en la que tenemos un negocio que es sostenible a nivel de EBITDA,
pero en lo que tenemos, pero tenemos un problema con el flujo de caja, porque evidentemente tú tus deudas no las pagas con el EBITDA. Tú tus deudas las pagas cuando ese EBITDA se convierte en caja, cuando se convierte en euros en el banco, ¿no? ¿Y qué nos encontramos aquí? Bueno, pues nos podemos encontrar que o bien estamos demasiado apalancados, o bien tenemos demasiada deuda, y aunque el ratio deuda-EBITDA pueda ser más o menos razonable, los vencimientos de esa deuda no están acompasados con ese proceso de transformación del EBITDA en caja, y por lo tanto estamos impagando, o bien por plazos de pago y cobro inadecuados, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con la gestión del circulante, ¿no? Y lo llamamos muchas veces morir de éxito, porque nos encontramos con empresas a veces que dices, oye, yo tengo un negocio en el cual vendo muchísimo, pero resulta que yo a mis proveedores les pago a 30 días, mi proceso productivo dura 60 días y mis clientes me pagan a 120 días. Claro, eso significa que yo tengo que financiar 150 días entre que yo le he pagado a mi proveedor y he cobrado de mi cliente. Claro, si mi solución para esto es vender más, cuanto más vendo, más caja necesito. Mi solución no es vender más. Mi solución es cobrar mejor o gestionar mejor el circulante. No es vender más. Pero muchas veces la empresa no se da cuenta de esto, vende más. Claro, al vender más, cada vez tengo más EBITDA, cada vez tengo más beneficio, pero cada vez tengo menos caja. Y llega un momento en que la caja rompe. Y cuando rompe la caja, pues tenemos un problema. ¿Vale? Y también en esta categoría podría entrar un caso que no es tan habitual, pero alguna vez nos lo hemos encontrado, de empresas muy dependientes de un único cliente, ¿no? Tenemos empresas en las cuales hay un cliente que representa el 20, 30, 40% de su volumen de negocio, le da un nivel de crédito excesivo a este cliente y entonces coge este cliente y entra en concurso y le hace un agujero. Bueno, pues evidentemente ahí también tenemos un problema porque, claro, tú el EBITDA te lo has apuntado en tu beneficio, a esas facturas esos productos los has vendido, esas facturas las has emitido, pero el dinero no ha llegado. Y por lo tanto, pues tienes un problema de caja. Un problema que además puede ser especialmente serio si resulta que tú esas facturas las has descontado con un banco, porque no solo es que no las cobras, es que encima les tienes que pagar al banco lo que le debes. ¿Vale? Y este sería el primer supuesto, ¿no? El supuesto de una empresa en la que lo que necesitamos es fundamentalmente una gestión de caja. Tenemos un segundo supuesto en el cual el EBITDA funciona, pero el flujo de caja es insuficiente. No es que no esté acomodado, como en el caso anterior, es que directamente es insuficiente. Existen otras necesidades distintas de la deuda que nos hacen necesitar más financiación o más caja, ¿no? Fundamentalmente aquí estaremos o en supuestos de inversiones, o sea, empresas en las que el sector está avanzando de una manera en la que yo necesito invertir para mantener mi competitividad. Si no invierto, cada vez voy a vender menos y voy a morir de manera lenta, ¿no? Voy languideciendo, pero no tengo dinero para invertir, porque no tengo ni siquiera, porque si invierto no puedo pagar mi deuda, ¿no? O también gastos imprevistos, ¿no? El típico ejemplo, pues es, oye, pasa algún tipo de catástrofe y entre que un incendio, un terremoto, lo que sea, y entre que la compañía de seguro me paga o no me paga, o me discute o no me discute, pues yo tengo que seguir afrontando los gastos de explotación, yo tengo que seguir funcionando y no tengo capacidad de productiva, ¿no? Luego tenemos otro tipo de negocios en los cuales, oye, la caja o el EBITDA puede sostener una parte de la deuda, pero hay una parte de la deuda que no es sostenible. Aquí ya tenemos que identificar que hay una parte del endeudamiento, del apalancamiento que es excesivo, que no se puede sostener contra el negocio, es imposible, y por lo tanto hay que buscar una solución. ¿Cuál puede ser esa solución? Bueno, de entrada no tiene una buena solución. Eso ya partamos de esa base, ¿no? Cuando hablamos de refinanciaciones, como decía antes, hablamos de operaciones feas, hablamos de operaciones en las que no tienes buena solución, ¿no? Porque si, y por la misma razón, porque si tuvieras buena solución, no estarías aquí, no estarías en una refinanciación, ¿no? Dicho esto, ¿qué solución se le puede dar a la deuda no sostenible? Pues fundamentalmente dos. Una de ellas es vehiculizarla contra determinados activos o contra determinadas partes del negocio a efectos de venderlos, ¿no? Y de vender pues activos no productivos, de vender inmuebles, de vender lo que sea, de vender a lo mejor una rama de negocio que no es rentable y con eso pues pagar esa deuda no sostenible, esa es la opción 1, y la opción 2 es apartarla. Yo te doy una deuda a 7 años bullet
y a un tipo de interés razonablemente bajo, y cuando ya me hayas pagado la deuda sostenible, pues dentro de 7 años volveremos a hablar. No hay muchas más opciones. Y luego tenemos el negocio que ya directamente es poco sostenible o insostenible. O sea, aquí el flujo de caja no te da para pagar una parte significativa de la deuda. Aquí no hay. ¿Para qué hacemos una refinanciación en este caso? Bueno, pues en este caso lo que podemos hacer es utilizar la refinanciación para llevar a cabo un proceso de liquidación ordenada de la deuda y los activos, ¿vale? A través de la venta de los activos de la empresa, a través de la entrada de un inversor en la empresa que aporte capital, y con esto lo que conseguimos es minimizar la pérdida. Con esto lo que conseguimos es que la propiedad conserve algo de la empresa, puede conservar una participación minoritaria si entra un inversor, puede obtener pues algún cierto earnout, puede obtener algo, ¿no?, distinto y superior a lo que obtendría en el concurso, y para el resto de acreedores pues también se minimiza la pérdida, ¿no? Si a lo mejor la alternativa concursal implica una pérdida pues del 70%, pues a lo mejor haciendo este proceso ordenado la pérdida es del 30%. Bueno, pues evidentemente siempre es mejor perder un 30 que un 60, ¿no?, o un 70. En todos los casos, lo que es imprescindible es hacer un diagnóstico temprano y realista, ¿vale? Temprano, porque cuanto antes nos demos cuenta del problema, menos deteriorada estará la situación de la empresa y más fácil será salvarla, ¿vale? Si nos damos cuenta del problema cuando es una situación en la que el flujo de caja está desacompasado, será mucho más fácil salvarlo que si hemos dejado que la situación se deteriore al extremo de que ya empezamos a tener impagos, y como tenemos impagos los proveedores no nos están sirviendo, y como los proveedores no nos están sirviendo estamos perdiendo clientes, y como los que estamos perdiendo clientes vendemos menos, y por lo tanto nuestro negocio ya está en el siguiente escenario, que ya es un negocio en el que el flujo de caja ya no es suficiente, ¿vale? Cuanto antes nos demos cuenta mejor. Y segundo, realista. Lo que no se ve sí existe. O sea, si sabemos que existe un problema en esta fase de diagnóstico, no podemos barrerlo bajo la alfombra. Hay que ponerlo en la mesa, hay que trasladarlo a los bancos o a los acreedores con los que estemos negociando. No podemos ocultar la realidad, porque si lo hacemos, tarde o temprano volverá, aunque le encerremos en el armario o la escondamos bajo la alfombra, aparecerá otra vez, y además aparecerá en el momento más inoportuno. Entonces, no podemos cerrar los ojos. Hay que ser totalmente realista, hay que hacer un análisis de la empresa absolutamente riguroso, hay que hacer un análisis de negocio absolutamente completo, y hay que identificar la verdadera gravedad del problema. O sea, si el problema es que la empresa tiene un resfriado, démosle un medicamento. Pero no digamos que la empresa tiene un resfriado cuando en realidad lo que tiene es una infección bacteriana que le afecta a todo el cuerpo. Es un ejemplo un poco tonto, ¿no?, pero creo que se entiende. Bien, una consideración muy importante, ¿no? Para que esto funcione, tenemos que controlar el proceso. Tenemos que controlar el proceso tanto la empresa y sus asesores como sobre todo los asesores de los acreedores, ¿no?, de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque son procesos que llevan mucho tiempo, se negocian durante varios meses, incluso en casos extremos durante varios años, ¿no? Tenemos procesos pues que se van superando fases, ¿no?, y tienen una primera fase de refinanciación pues en un año, y con esto se consigue ordenar la deuda de una determinada manera, pero esto no es una solución definitiva, y 1 o 2 años después pues se le vuelve a dar una vuelta, etcétera. Y es necesario controlar el proceso para evitar que entremos en una espiral descendente que haga que la situación sea cada vez peor, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo, pero esto no tiene por qué ocurrir así, pero suele ocurrir de una manera bastante parecida a esta, ¿no? Resulta que a mí me empieza a ir mal, ¿vale? Me empiezan a caer las ventas. Como me empiezan a caer las ventas, empiezo a tener menos ingresos. Y como empiezo a tener menos ingresos, pues empiezo a impagar algunas cosas, ¿vale? Algunas entidades financieras ven que mi situación financiera no es tan buena como lo era y me cancelan las pólizas de crédito. Me cancelan las pólizas de crédito, me cierran el descuento. En general, me perjudican la financiación de circulante. Claro, como yo estoy acostumbrado a contar con esa financiación de circulante, ahora me encuentro con una extensión de tesorería. Como tengo una extensión de tesorería, tengo que empezar a aplazar pagos y tengo que empezar a incumplir obligaciones porque ya no tengo la tesorería con la que contaba. Y esto me acaba abocando a una refinanciación, o si la refinanciación no tiene éxito, concurso, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos con que esto es, si me permitís la expresión, una profecía autocumplida, ¿no? Resulta que si en el momento inicial
nadie me hubiera cerrado las pólizas, yo habría podido conducir la situación con una cierta negociación con los bancos, pero como me han cerrado las pólizas, me han cerrado el descuento, me encuentro con que mi situación es mucho peor, y como mi situación es mucho peor, se justifica el que me hayan cerrado las pólizas, ¿no? Si no me las hubieran cerrado, a lo mejor no habría acabado tan mal, pero claro, lo que se ve es que he acabado muy mal, ¿no? Entonces, es importante controlar el proceso, como decía, es importante entender que, que hay muchas cuestiones, más allá de las estrictamente jurídicas, que hay que afrontar, que financieramente el proceso tiene una enorme complejidad, y que todos esto hay que controlarlo desde la empresa. Si no, bueno, las posibilidades de éxito se minimizan. ¿Vale? ¿Cómo empieza el proceso? ¿No? Pues el proceso muchas veces empieza con la preparación de un plan de viabilidad. O sea, el deudor analiza su negocio, el propio deudor, y dice, oye, ¿cómo puedo salir yo de este agujero? Bueno, pues yo puedo salir de este agujero de esta manera, pues vendiendo más o vendiendo mejor, o descontinuando determinadas actividades que no son rentables, o lo que sea. Y este plan lo somete a un análisis independiente, ¿no? Lo que llamamos el Independent Business Review o el IBR, por parte de un asesor financiero que normalmente o lo designa el pool bancario, los acreedores financieros, o como mínimo lo validan, ¿no? Porque se supone que tiene que ser un análisis realizado por un asesor que cumpla un determinado perfil de rigor, ¿no? de profesionalidad. Tras el análisis de las conclusiones de este IBR, normalmente entre el asesor financiero y los principales acreedores, ¿no? Aquí solemos hablar de, pues dependiendo del número de bancos, pues oye, si hay 3 bancos que concentran la mayor parte de la deuda, hablamos de un G3. Si son 6 bancos, un G6, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí se suele proceder a la preparación de una hoja de términos y condiciones, ¿no? de un term sheet. Aunque en ocasiones, sobre todo en los últimos años, lo que estamos viendo es que muchas veces no se emplea tiempo en el term sheet, y lo que hace el propio asesor financiero es una propuesta de financiación que incluye el mismo contenido del term sheet, ¿no? Sí que es importante, en todo caso, sea term sheet, sea propuesta de financiación, tener en cuenta 2 ideas. La primera, no es vinculante, esto es meramente indicativo. O sea, hasta que la operación no está aprobada por el comité correspondiente de cada entidad, no existe un acuerdo del banco asumiendo las condiciones de la operación. Pero sí tiene relevancia, ¿vale? Porque al final lo que se va a presentar al comité, entre otros documentos, es el propio term sheet. Y este term sheet ya permite al analista o al gestor que esté llevando la operación y que lo vaya a presentar al comité, ya le permite definir el impacto que tiene en el propio acreedor financiero, efectos de provisiones, efectos de consumo de capital, etcétera. A esto volveré luego, ¿no? Pero sí que es un aspecto muy importante, ¿vale? Por ello, es importante, como decíamos antes, ser transparente y realista. Es importante dedicarle tiempo al diseño de la operación. Yo me estoy encontrando en demasiados procesos que los plazos, pues por la circunstancia que sea, no se han gestionado bien, ya vamos muy mal de tiempo. Y es, oye, tú vas empezando a preparar ya el plan y luego ya vamos sobre la marcha. A ver, no. Vale la pena dedicarle tiempo a diseñar bien la operación. No vale la pena ahorrarse un día para luego perder una semana porque tienes que volver atrás, porque resulta que lo que habían aprobado los bancos no puede ser, porque hay un problema, porque no nos habían dicho, porque esto no lo sabíamos, y resulta que todo lo que hemos hecho no vale, o la mitad de lo que hemos hecho no vale, y hay que volver a empezar. Insisto, emplea un día en el diseño de la operación y ahorrarás una semana en la ejecución. Vale mucho la pena dedicarle a esto el tiempo que necesita. Y también es importante, y esto es más un tema casi psicológico, evitar presentar la operación como un juego de suma cero, ¿no? Evidentemente lo es, o muchas veces lo es, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de refinanciaciones más duras, más complejas, en las que tenemos que negociar quitas, ¿no? Evidentemente, cada euro de quita que le hagas al banco es una pérdida para el banco y es un beneficio para la empresa o para el inversor que la vaya a comprar. Con lo cual ahí sí, esto es un juego de suma cero claramente. Pero es importante, insisto, desde una perspectiva de negociación, desde una perspectiva de planteamiento de filosofía, no presentarlo como tal. En una refinanciación ganamos todos o perdemos todos. Todos tenemos que defender nuestros intereses, evidentemente, y los intereses del banco y los de la compañía
o los del inversor hipotético que quiera entrar en la compañía no están totalmente alineados, obvio, cada cual tiene que tener los suyos, pero sí hay un interés común, y ese interés común es el que debe pivotar todo el proceso, y ese interés común es salvar la empresa y salvar la actividad de la empresa. Salvar la empresa le interesa a la propiedad, porque la mantiene. Salvar la empresa le interesa al inversor, porque siempre es mejor comprar una empresa en funcionamiento que no una empresa a piezas que tengas que volver a montar tú mismo. Y a los acreedores financieros siempre les va a interesar más una refinanciación que un concurso, porque van a tener una pérdida menor, ¿vale? Con lo cual hay un interés común, y ese es en el interés común en el que nos tenemos que fijar, ¿no? Aunque evidentemente haya situaciones en las que tengamos que defender los intereses de nuestros clientes, faltaría más, no puede ser de otra manera, pero sí que tenemos siempre que tener en la cabeza que aquí todos estamos con un proyecto y con un proceso, con un interés que nos afecta a todos. Bien, también durante el proceso de negociación nos encontramos con que puede ser necesario proteger, ¿no?, el proceso de la actuación de determinados acreedores que a lo mejor pues no estén alineados. Y cuando digo no estén alineados, esto no es un juicio de valor. O sea, esto no es que lo están haciendo mal. Oye, al final cada acreedor tiene que defender sus intereses, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero puede ocurrir que los intereses de la mayoría del pool no coincidan con los de algún acreedor puntual, pues por la razón que sea, ¿no? Entonces necesitamos proteger el proceso. ¿Y cómo lo podemos proteger? Bueno, lo podemos proteger de dos maneras. O con lo que llamamos acuerdos de standstill, que son unos acuerdos de espera por el cual los acreedores se comprometen a no ejecutar la deuda durante el proceso de negociación, o mediante el preconcurso. En la actualidad, mi percepción, yo diría desde hace 2 o 3 años, es que lo normal es el preconcurso. El standstill cada vez se utiliza menos, ¿no? Y cada vez se utiliza menos por una razón. El standstill tú solo le puedes afectar a los acreedores que firman. Claro, si resulta que hay algún acreedor que no quiere firmar y ese acreedor es el que tiene la posibilidad de perjudicar o dificultar el proceso, el standstill no te sirve para nada. Con lo cual tu única alternativa es el preconcurso, ¿no? En todos los casos, el objetivo es, evidentemente, es, oye, dar una estabilidad a la situación de la empresa mientras negociamos, y tanto en un caso de standstill de negociación como en un caso de preconcurso hay que actuar de forma coordinada y transparente. O sea, un escenario que también nos estamos encontrando en demasiadas ocasiones, y que aquí creo que también los asesores tenemos que hacer pedagogía, es empresa que presente el preconcurso. El preconcurso lo veremos luego, te da un plazo de 3 meses, prorrogable por otros 3, ¿no? Lo presenta, no hace nada el primer mes, no hace nada el segundo mes, y en el tercer mes levanta la mano y les dice a los bancos, oye, que estoy en preconcurso, que me queda un mes, vamos a negociar. Claro, en un mes no cierras un acuerdo de estos, es imposible, es totalmente imposible. Con lo cual, lo único que hemos conseguido es perder 2 meses de tiempo. Y ya empezamos mal la negociación. Empezamos la negociación con prisas y empezamos la negociación además con un resquemor de las entidades financieras hacia el deudor porque les ha ocultado esta información. Yo no digo que sea necesario, si presentas el preconcurso, comunicarlo el mismo día. También ahí hay una cierta estrategia. Pero desde luego no 2 meses después. Eso no tiene ningún sentido. Bien, como decíamos, el standstill lo que sí que tiene es una ventaja, y es que puedes incluir en el standstill acuerdos adicionales, ¿no? Y era muy habitual, cuando los standstill eran más comunes, era muy habitual incluir acuerdos relativos al mantenimiento de las líneas de descuento, de las líneas de circulante. Pero, oye, yo banco no solo no te voy a ejecutar, sino que a pesar de que me estés impagando cuotas de principal durante este proceso, yo las líneas de descuento te las voy a mantener abiertas. Mientras operen con normalidad, mientras los clientes te estén pagando y no tenga default en la propia línea de descuento, te la voy a mantener. Y esto te permite a ti mantener la tesorería y evitar esa espiral descendente de la que hablábamos antes. El preconcurso. Bueno, el preconcurso lo habréis oído nombrar mucho, ¿no? Antes estaba en el artículo 5 bis y muchos abogados pues todavía nos referimos al preconcurso como el 5 bis porque es más fácil de recordar que el artículo 585, ¿no? Pero bueno, simplemente quedaros con unas ideas básicas, ¿no? El preconcurso te da un escudo protector de 3 meses, prorrogable por otros 3 si lo autoriza el pasivo afectado, ¿vale? Y luego, finalizado el plazo inicial o la prórroga, tienes un mes
para presentar el concurso, ¿vale? Con lo cual, el plazo de protección final es de 7 meses, ¿no? Además, dentro de ese mes debes presentar el concurso, salvo que el deudor no sea insolvente. Claro, si tú durante ese mes firmas el plan de reestructuración y dejas de ser insolvente, pues ya no hace falta que presentes el preconcurso, ¿no? El preconcurso solo se puede presentar en insolvencia actual o inminente, ¿vale? No permite presentarlo en probabilidad de insolvencia. Y te da una ventaja también desde la perspectiva del deudor, porque cuando el deudor está en insolvencia actual, ¿vale? Está obligado a presentar el concurso en el plazo de 2 meses, a menos que haya pedido el preconcurso. Con lo cual, tú estás en insolvencia actual, presentas el preconcurso a los 2 meses y tienes 3 meses, más un mes, en el que nadie puede decir que no has cumplido tu obligación, ¿no? de presentar el concurso. Bien, el principal inconveniente es que, como digo, el plazo en la práctica es muchas veces insuficiente y es necesario gestionarlo correctamente. Un proceso de refinanciación, lo normal es que se extienda a lo largo de 4 o 5 meses, es muy raro poder gestionarlo en menos tiempo, es muy raro, puede ocurrir, pero no es lo habitual. Por lo tanto, eso significa que si tú presentas el preconcurso en el minuto inicial del proceso, casi seguro vas a tener que pedir la prórroga. Y los acreedores no van a estar muy por la labor de aprobarte la prórroga si no ven un avance en el proceso, si no ven que el proceso tiene cara y ojos, ¿no? Entonces, tienes que ser transparente, tienes que informar a los acreedores de lo que estás haciendo y tienes que hacer las cosas bien, ¿eh? Luego, una cosa importante es que el fin del plazo no causa automáticamente el concurso. O sea, si pasan estos 4 o 7 meses y no se ha alcanzado un acuerdo, eso no significa que el deudor caiga automáticamente del concurso, ni que el juez pueda declarar el concurso porque él mismo lo haga. Lo que ocurre es que si luego esa empresa cae en concurso, el riesgo de declaración del concurso como culpable es muy alto, porque esa empresa ha presentado el concurso tarde. Esa empresa ha presentado el concurso más allá del plazo marcado por la ley. Y esto implica un riesgo alto de responsabilidad de administradores, con lo cual, desde la perspectiva de la empresa, de los administradores, de los asesores de la empresa, es un riesgo inasumible. Y lo es, y debe serlo. No tiene ningún sentido que acaben los 7 meses o los 4 meses y la empresa decida no presentar el concurso y seguir negociando, ¿vale? Ahí sí, bueno, siempre hay algún truquito, ¿no? Para conseguir ampliar un poco el plazo, pero cuando hablamos de ampliar un poco el plazo hablamos de días o semanas, no estamos hablando de seguir negociando por seguir negociando. Bien. Y sentado todo este tema del plan de estas condiciones generales, nos vamos a entrar ya en aspectos más jurídicos, ¿no? ¿Qué es un plan de reestructuración o a qué le llama la norma el plan de reestructuración? El plan de reestructuración es lo que antes se llamaba acuerdos de refinanciación, ¿no? Que es una terminología quizá más entendible. Y es un acuerdo por el que fundamentalmente el deudor y los acreedores pactan modificar el activo y el pasivo de la sociedad para permitirle cumplir sus obligaciones, para permitirle darle una viabilidad a la empresa, ¿vale? ¿Y por tanto, cuál es el contenido de estos planes? Pues normalmente lo que tendremos son aplazamientos de pago, lo que podríamos llamar en terminología concursal esperas, con diversas opciones, ¿no? Podemos hablar de tramos amortizables, tramos de deuda normal y corriente, de como un préstamo con un calendario de amortización. Hablamos de tramos bullet también, tramos que se pagan en una única cuota a vencimiento, que esto es más habitual pues, para las partes no sostenibles de la deuda. Hablamos de tramos contingentes, esto no es habitual verlo, pero alguna vez te lo encuentras. Son tramos de deuda que están ahí, pero que no se van a activar, no se va a activar la obligación de pago hasta que no pase algo, ¿vale? O sea, es tramos no sostenibles, pero además de que no sostenibles, es que cualquier hipotética sostenibilidad depende de una circunstancia, de una venta de activos, depende de una mejora de negocio, un cash sweep, una circunstancia extraordinaria que haga que ese tramo de deuda se active, ¿vale? No es lo habitual, como digo, pero sí que no lo hemos encontrado en algunos procesos. Y en cuanto a la retribución, bueno, pues también la deuda bancaria tiene retribución, como es obvio,
y esa retribución puede asumir la forma o bien de intereses ordinarios, pues oye, intereses que se devengan y se liquidan pues trimestralmente, semestralmente o como sea y se tienen que pagar, pero también nos encontramos muchas veces con intereses capitalizables, con lo que llamamos PIC, ¿vale? Son intereses que no se pagan, sino que se van acumulando al final, van haciendo la deuda más grande, ¿vale? Pero no se pagan, no suponen un esfuerzo de caja. Nuevamente, los intereses PIC no los encontraremos normalmente en la deuda no sostenible. En la deuda no sostenible lo que se hace es, oye, yo te puedo pagar el 50% de la deuda en 5 años y tengo este calendario y toda la deuda no sostenible te la pagaré bullet a 7 años y te la pagaré PIC y se irá incrementando. ¿Qué es lo que estamos diciendo sin decirlo? Oye, yo te pago los 5 años de deuda que te puedo pagar y en el año quinto nos sentamos y vemos qué tratamiento le damos a esa otra deuda. Podemos convertir la deuda en préstamo participativo, ¿no? Sabéis que el préstamo participativo es un tipo de deuda especial que es deuda subordinada a efectos concursales y que además computa como fondos propios a efectos de la liquidación de la sociedad, ¿no? de saber si una sociedad está en causa de liquidación por desequilibrio patrimonial. Esto, pues evidentemente, solo ocurrirá si realmente la sociedad lo necesita. O sea, si realmente la sociedad está en una situación de desequilibrio patrimonial, pues puede ocurrir que los acreedores sacrifiquen su deuda y la conviertan en participativo. Capitalización de parte de la deuda, ¿no? Podemos convertir a los acreedores en accionistas. Esto en el segmento PYME, en el segmento mid-market, no es habitual. No es habitual porque, si me permitís la expresión, una entidad financiera, una gran entidad financiera, puede tener interés en participar en Pescanova. No tiene interés en participar en Mercería Paco. No tiene mucho sentido. ¿Vale? Pero sí que es cierto que se suele prever como derecho de los acreedores, ¿vale? En este tipo de operaciones, cuando son reestructuraciones duras, cuando son reestructuraciones con mucha deuda no sostenible, sí se suele prever que la deuda no sostenible sea capitalizable con un doble sentido, ¿no? Pues por un lado, esto incentiva al deudor, ¿no? Si es pyme, si es propiedad familiar que no quiere perder la empresa, incentiva al deudor a pagar la deuda sostenible para que no se active ese mecanismo de capitalización de la deuda no sostenible. Y segunda también, para que en un escenario patológico, para que en un escenario de default en el que no se estén cumpliendo, el banco pueda venderle esa deuda pues, a un fondo o a un potencial interesado en adquirir la propiedad de la empresa. Claro, esa posibilidad de capitalización al banco no le vale para nada, pero a ese potencial comprador sí le vale y por lo tanto le da un valor a la deuda del banco. Podemos hablar también de, evidentemente, quitas. Esto solo es habitual pues, si la situación está muy, muy perjudicada y normalmente van vinculadas a algún tipo de condicionante. O también de compra de créditos al descuento, ¿no? Puede ocurrir que yo, banco, tengo un crédito por 100 y se lo venda pues, a otro acreedor por 20, ¿no? Y es una pérdida de 80, pero ya me voy de la operación. También es habitual en estos planes encontrarnos o bien que se concede nueva financiación, que además tiene un tratamiento concursal privilegiado, o bien que como mínimo se mantengan las líneas de circulante, ¿no? Lo mismo, esto depende de actividades y de empresas, pero lo normal es que una empresa sin financiación de circulante no sea capaz de salir adelante. De hecho, es más habitual que descarrilen estos procesos por el circulante que por el largo plazo, aunque suene raro. Porque en última instancia el largo plazo se pagará. Tardarás un año en pagarlo, tardarás 10, tardarás 15, pero en última instancia, llevado el ejemplo al absurdo, ¿no? En el infinito, toda deuda es pagable, ¿no? El circulante no. El circulante implica un esfuerzo para las entidades financieras, o lo que hablábamos antes de provisiones, de consumo de capital, ¿no? Cuando tú reestructuras una empresa, la tienes que calificar internamente en una determinada situación. Esto es una cuestión muy complicada, es una cuestión que yo creo que solo entienden los departamentos de auditoría interna de los bancos y del Banco de España, ¿no? Pero sí que el resto de los mortales tenemos que saber que esto existe. Y esto hace que cada vez que el banco le da una operación a ese deudor, tiene que dotar una provisión, tiene que perder dinero, entre comillas, a nivel contable, que luego recupera, evidentemente, cuando recobra la operación, pero tiene un coste contable permanente, un coste de oportunidad permanente. Claro, no quieren mantener el circulante, pero tienen que mantener el circulante porque si no la empresa no funciona. Y esto hace que muchas veces la negociación de ese punto sea mucho más complicada y mucho más descarnada que el resto del proceso.
Tenemos también lo que llamamos la vehiculización de deuda, ¿no? La vehiculización de deuda es un proceso por el cual yo cojo determinado paquete de deuda, determinado volumen de deuda, y digo, esto solo se va a pagar contra este activo o contra este negocio, ¿vale? Yo voy a vender este negocio, voy a vender este activo, y lo que se saque de esa venta paga esta deuda. Y lo que no se pague, tú ya no lo puedes reclamar de ningún otro sitio, ¿no? Esto no es lo mismo, no es muy habitual, pero en procesos muy complejos, en procesos realmente duros, esto lo vemos. Sí que es más habitual los mecanismos de desinversión, ¿no? Es decir, oye, aquí hay una serie de activos, sobre todo inmuebles, que la empresa ya no necesita o que no son core para su actividad, véndelos, haz caja, reduce tu deuda, ¿vale? Y se suelen definir unos mecanismos pues a través de mandatarios externos que están obligados a aceptar las ofertas que cumplan determinados umbrales, etc. Y por último, incluye las garantías que pueden ser otorgadas por el propio deudor o por terceros, ¿vale? Una novedad de la ley concursal, de esta última reforma que hubo en el año 22, es la necesidad de definir y justificar el perímetro de afectación y dividir la deuda en clases, ¿vale? ¿Y qué es esto del perímetro de afectación? Pues es lo que decía antes, la ley te permite afectar a todos los acreedores, con alguna excepción puntual, como pueden ser pues, los créditos por responsabilidad contractual, créditos laborales distintos de los de alta dirección, etc. Pero no es habitual afectar a acreedores distintos de los financieros y ocasionalmente los comerciales. En particular, los créditos públicos, en teoría, se pueden meter en un plan de reestructuración, pero digo en teoría, porque la norma establece una serie de limitaciones, una serie de requisitos para afectar a los créditos públicos que hace que en la práctica sea prácticamente imposible. O sea, te sale más a cuenta no meterlo en el plan y negociar un aplazamiento con Hacienda o con la Seguridad Social en los propios términos de la normativa reguladora de Hacienda y Seguridad Social que no meterlo en el plan, porque meterlo en el plan al final te va a llevar a una serie de limitaciones y a una serie de problemas que te va a dificultar la propia aprobación del plan, ¿vale? Pero en todo caso sí que es necesario que expliques qué perímetro de deuda afectada has cogido y por qué has cogido ese perímetro y no otro, y por qué dejas fuera los acreedores a los que no afectas. Normalmente la explicación, bueno, normalmente no, la explicación solo puede ser financiera. Oiga, no se afecta a otros acreedores porque si yo reestructuro esto, la empresa ya es viable, ¿vale? Pero es necesario explicarlo, es necesario que todo esto quede justificado y fundamentado. Y en cuanto a las clases, ¿vale? Que también habréis oído hablar probablemente del tema de las clases de créditos, esto está siendo uno de los grandes caballos de batalla de la nueva ley concursal, ¿no? Porque todos los créditos afectados por el plan se deben dividir en clases y la votación del plan se realiza conforme a las clases. Y por eso hablaba antes de que esos conceptos de mayoría de acreedores y minoría de acreedores ya no son tan claros como eran antes, ¿no? Porque ahora el plan se considera aprobado si lo aprueban todas las clases, ¿vale? Eso es lo que llamamos un plan consensual, y ahí sí que claramente la mayoría de acreedores quiere aprobar el plan, pero también se puede aprobar si lo aprueba una mayoría simple de clases y al menos una de ellas tiene privilegio especial. Claro, una mayoría simple de clases, considerando que hay clases que pueden tener mucha menos deuda que otras, puede llevar a escenarios en los que lo aprueban 3 clases de 5, pero esas 3 clases representan un 20% del volumen total de deuda y las 2 clases que han votado en contra representan el 80%. Y sin embargo el plan está aprobado. E incluso, y esto ya es el ejemplo extremo, lo aprueba alguna clase que percibiría algún cobro en caso de liquidación concursal, alguna clase que esté, lo que decimos en la jerga, in the money. O sea, que si esta empresa se va a concurso hoy, yo, acreedor, cobro algo. ¿Y por qué se considera que es esta clase la decisiva? Porque es la clase que se juega algo con el plan de reestructuración. El que tiene el 100% de su crédito garantizado en un concurso, ¿vale? El que en una liquidación concursal cobraría el 100% de su crédito, no se está jugando nada en el plan de reestructuración. Ese va a cobrar, sea en el plan o sea en el concurso, va a cobrar. Y el que está fuera, totalmente fuera del valor, el que en un concurso no cobraría absolutamente nada, el socio normalmente o el acreedor subordinado, ese tampoco se juega nada. O sea, si el plan de reestructuración sale o no sale, le da igual, porque su valor hoy es cero. ¿Quién se lo está jugando?
Se la está jugando el que en una liquidación cobraría una parte de su deuda, un 10%, un 15%, el que sea, y en el plan de reestructuración cree que puede cobrar más, que puede cobrar un 25 o un 30% o lo que sea. Ese es el que se está jugando el dinero y por lo tanto ese es el que tiene el voto decisivo, ¿no? Pero claro, esto puede llevar también a distorsiones y ha ocurrido en algún caso, ¿no? En algún caso incluso que ha aprobado los tribunales. Y es que la clase que aprueba ese plan que está in the money puede representar el 10% del pasivo total. Entonces te encuentras con que el 10% del pasivo total arrastra al resto de clases. No era eso lo que estaba en la cabeza del legislador. O sea, en la cabeza del legislador sí estaba cambiar el sistema de mayoría de quórums, no del pasivo total, por el sistema de clases. No estaba esta distorsión de que una clase ínfima pueda acabar arrastrando al resto. Pero ahora mismo así está la ley y así lo tenéis que conocer, ¿no? Y lo más curioso es que, siendo que las clases tienen esa importancia tan relevante, ¿no? Siendo que son la piedra angular del sistema, los criterios para la formación de clases son muy etéreos, muy, muy etéreos. La norma te dice que las clases se formarán a la vista del interés común a los integrantes de cada clase determinado conforme a criterios objetivos, que básicamente es no decir nada, porque ¿qué es interés común y qué son criterios objetivos, ¿no? Lo que sí te dice la norma, te da algún criterio mínimo, que es que tienen que estar en distintas clases los acreedores que tienen distinto rango concursal, el acreedor privilegiado en una clase, el ordinario en otra, el subordinado en otra. Te dice que en caso de la deuda privilegiada, toda la deuda con privilegio especial, ¿no? Debe ir en una única clase, salvo que la naturaleza de los colaterales sea tan distinta que justifique su separación en varias clases. Esto es bastante habitual cuando reestructuras empresas que tienen ya deuda previa, ¿no? Deuda con garantía real previa. Y dices, hombre, si resulta que la deuda con garantía real previa es, por un lado, una hipoteca sobre la nave industrial en la que desarrolla su actividad y, por otro lado, pues un leasing de camiones, pues, hombre, no tiene nada que ver el acreedor del leasing con el acreedor de la nave. Por lo tanto, tiene sentido que, aunque los dos sean privilegio especial, el leasing vaya a una clase y la nave vaya a otra, ¿no? O también ocurre mucho con las prendas. O sea, si resulta que yo, acreedor, tengo una prenda, pues una IP, por ejemplo, tengo pignorado un depósito a plazo fijo o tengo pignoradas acciones, mi posición no tiene nada que ver con la de un acreedor hipotecario. Pues tiene sentido que estemos en clases distintas, ¿no? Y también se dice en la norma que créditos de un mismo rango se pueden separar en clases distintas si existen razones suficientes que lo justifiquen. Razones que entendemos deben ser razones objetivas. Lo que no cabe es crear artificialmente clases o hacer un reparto de deuda totalmente arbitrario con el objetivo de conseguir esas mayorías de las que hablábamos antes, ¿no? Esa mayoría simple o crear artificialmente una clase que esté in the money, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten separar en clases distintas deudas de un mismo rango? Por un lado, la existencia del aval ICO, ¿vale? La deuda ICO de las entidades financieras. Esto ya se tiene bastante asumido que es un elemento objetivo y que permite la separación en clases distintas. La naturaleza de la deuda, se permite que la deuda financiera vaya por un camino y la comercial por otro, incluso la deuda pública también, aunque, como decíamos, la deuda pública lo normal va a ser no encontrarla. E incluso la relevancia o naturaleza del acreedor, ¿no? Se está permitiendo que los proveedores estratégicos, que al final son los que la empresa define como tales, tengan su propia clase, e incluso se les dé un tratamiento mejor que al resto de proveedores comerciales, porque se considera que sin ellos la empresa no puede mantener su actividad. Hay una regla especial de protección para pymes, ¿no? Si el plan implica un sacrificio de crédito superior al 50%, los acreedores pyme tienen que estar en una clase distinta, etcétera. Lo que sí que es importante, ¿no? Y he querido aquí traer a colación, pues una de las primeras resoluciones que se dictó en esta materia, ¿no? La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, número 2, de Celsa, del caso de Celsa, es que los acreedores los acreedores y el deudor son los que definen las clases. Y las clases se deben definir con el valor o con la idea de que la empresa continúe y de que el plan de reestructuración salga adelante.
el control que puede hacer un juez no es de oportunidad. El control que puede hacer un juez no es de, bueno, pues también se podría haber hecho de esta otra manera, o estas clases podríamos quizá darles una vuelta. No, es puramente de legalidad. Oiga, estas clases que se han hecho cumplen los requisitos legales, no hay arbitrariedad, no hay una creación artificiosa de clases. Si es así, el juez lo tiene que aprobar. No puede el juez decir, bueno, es que yo creo que habría sido mejor hacerlo de esta otra manera. No. O el criterio es puramente de legalidad y por tanto es un criterio o es un análisis que hace el juez bastante restringido. Bien, y ahora pasemos, asumiendo que hemos conseguido firmar el plan de reestructuración, el paso siguiente es la homologación judicial. La homologación judicial es un procedimiento judicial específico, peculiar, ¿vale? Más complejo ahora de lo que lo era antes, que se regula, bueno, pues en la ley concursal, en los artículos 675 y siguientes, y que tiene una serie de requisitos, ¿no? Estos requisitos son: el acuerdo tiene que responder a un plan de reestructuración, que evidentemente debe ofrecer una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la viabilidad de la empresa. El acuerdo tiene que haber sido aprobado por las clases, como decíamos antes, o por todas, o por mayoría simple con una con privilegio especial, o como mínimo con una que esté in demoni. Y además se tienen que cumplir todas las formalidades previstas en la ley concursal. O sea, no voy a entrar en esto porque es mucho detalle, ¿no? Pero bueno, pues tiene que firmarse ante notario, hay que emitir unos certificados que acreditan que el quórum de pasivos se ha alcanzado, etcétera. ¿Y cuáles son los principales efectos de la homologación judicial? Bueno, fundamentalmente, por un lado, hay un blindaje de frente a acciones de reintegración si el deudor cae en concurso en los 2 años siguientes. Esto significa que si a pesar del plan, porque el riesgo de que las cosas no salgan bien siempre está ahí, si a pesar del plan el deudor cae en concurso, todo lo que los bancos y el deudor, o los acreedores y el deudor han acordado en este plan, no será rescindible. Está protegido frente a acciones de rescisión. Los pagos, las daciones en pago que se hayan hecho, las ventas de activos que se hayan hecho para reducir deuda, las garantías, todo este tipo de cosas están protegidas. Hay un privilegio del dinero nuevo, ¿vale? El dinero nuevo que se haya dado en este plan de reestructuración, esta nueva financiación, tiene un privilegio del 50% crédito, que se considerará 50% crédito contra la masa, 50% crédito con privilegio especial, lo cual, bueno, pues es un mejor tratamiento concursal para premiar a los acreedores que asumen ese nuevo riesgo. Y quizá lo más importante, por lo que estamos hablando, se extienden los efectos a los acreedores disidentes dentro de cada clase que haya aprobado el plan. O sea, las clases, una clase se considera que aprueba el plan si votan a favor 2/3 como regla general o 3/4 si hablamos de una clase con privilegio especial. Pero claro, 2/3 o 3/4 significa que puede haber acreedores que voten en contra. Bueno, pues a esos acreedores que han votado en contra dentro de la clase que ha aprobado el plan se les extienden los efectos, y también se extienden los efectos a las clases disidentes y en su caso al propio deudor o los socios. Esto es un mecanismo muy potente. O sea, los acreedores pueden llegar a un acuerdo, e imponérselo a la sociedad. Esto lo hemos visto en el caso de Celsa, precisamente. No es lo habitual, evidentemente, en el caso de Celsa, pues hablamos de una operación de muchos cientos de millones de euros y no es el caso que nos encontramos todos los días, ¿no? Pero sí que se puede hacer, sí que puede ocurrir que los acreedores impongan a la sociedad y al accionista el acuerdo. Y esto tiene que ver con lo que decía antes. El accionista ya ha perdido su inversión, el accionista ya no se está jugando nada, ni en la refinanciación ni en el concurso. Se lo están jugando los acreedores. Son ellos los que están con riesgo de ganar o perder más dinero. Y por lo tanto, tiene sentido que en caso de falta de acuerdo sean capaces, con determinadas garantías, evidentemente, con determinados requisitos, de imponer el acuerdo al propio deudor o a los socios. La homologación solo puede ser impugnada por los afectados, ¿no? Por los acreedores disidentes, por los deudores y socios que no hayan aprobado el plan y por causas tasadas en la ley. Y esto genera una situación bastante curiosa, y es que puede ocurrir que yo, acreedor, no esté afectado por la homologación, a mí me han dejado fuera del perímetro de afectación, pero yo veo que esa reestructuración no tiene sentido, que esa reestructuración, tal como está planteada, no garantiza la viabilidad de la empresa y que lo único para lo que sirve es para ganar tiempo y que determinados acreedores que participan en la operación pues reciban determinados privilegios, pues pagos, garantías, lo que sea. Y sin embargo yo, que estoy perjudicado por ese acuerdo, por no estar dentro y porque
soy acreedor de una empresa que es inviable y va a acabar en inviabilidad en los próximos meses o años, no tengo derecho de voto, no tengo derecho de oposición. Es un mecanismo, es una situación un poco extraña, no es habitual tampoco, pero bueno, podría llegar a ocurrir. Bien, ¿qué requisitos tenemos para otorgar el blindaje y los privilegios del dinero nuevo? Bueno, además de tener que aprobado el plan con todos los requisitos que decíamos antes, es necesario que los acreedores firmantes del plan representen más del 51% del pasivo total del deudor. Aquí ya no hablamos del pasivo afectado, aquí hablamos del total, ¿vale? Pero es verdad, y esto es algo que creo que la jurisprudencia tendrá que aclarar en los próximos meses o años, que la redacción de la ley ha cambiado respecto de la anterior, ¿no? Ahora lo que habla es de que se blindan los actos, operaciones o negocios razonables y necesarios inmediatamente para el éxito de la negociación con los acreedores o la ejecución del plan. Ahí no menciona la palabra garantías, y antes sí la mencionaba. Por lo tanto, podríamos intentar entender o defender que una garantía no es un acto razonable y necesario para el éxito del plan. A ver, yo creo que no. Yo creo que lo que el legislador comunitario y lo que el legislador nacional tiene en la cabeza no era perjudicar a los deudores y acreedores en este punto. No creo que fuera privar de blindaje a las garantías. Pero yo, hasta que no tengamos una resolución judicial o varias resoluciones judiciales claras que vean planes de reestructuración de empresas que han caído en concurso y que declaren que eso es totalmente inatacable, pues creo que habrá un cierto lugar a la duda. También en ese sentido mi consejo es, oye, pues que en la solicitud de homologación se pida expresamente el blindaje de las garantías para que el juez se pronuncie expresamente y así siempre tengas un arma de defensa cara a un eventual concurso posterior. Decir también que el privilegio del dinero nuevo se puede conceder no solo a la nueva financiación concedida en el plan, sino también a la financiación interina, ¿vale? La financiación interina es aquella que se concede durante las propias negociaciones, ¿no? Esas líneas de descuento o esos préstamos que se pueden dar durante el proceso de negociación para que la empresa mantenga su actividad. Aunque en este caso es necesario decirlo en el plan. Hay que decir, oiga, toda esta financiación que se dio antes de la firma del plan es financiación interina y por lo tanto tiene que tener esta protección. Y por último, el experto en reestructuración, ¿vale? Esta figura de la que hablábamos antes. Es el experto en reestructuración, lo primero es que no está muy claro qué perfil debe cumplir, porque lo que dice la norma es bastante genérico. O sea, debe ser una persona física o jurídica, que tenga conocimientos especializados jurídicos, financieros y empresariales, así como experiencia en materia de reestructuraciones o acredite cumplir los requisitos para ser administrador concursal, ¿vale? Al final, lo que te está diciendo es que un experto en reestructuración no es un abogado, no es un financiero, sino que es una persona que tiene conocimiento de todo. De conocimientos jurídicos, conocimientos financieros y conocimientos empresariales. Con lo cual, lo normal, puede que haya alguna persona física que cumpla todo esto, pero lo normal es que hablemos de firmas, hablemos de organizaciones en las cuales existan todos estos perfiles y puedan poner todos estos perfiles a disposición de la empresa. Con carácter general, ¿vale? La intervención es potestativa, lo puede pedir el deudor o más del 50% de los acreedores, que pueden pedir que se nombre un experto sin más, y el juez pues lo designará por sorteo o como sea, pero también pueden proponer un candidato concreto, y el juez lo aceptará a menos que no lo considere apto. Lo normal es que si propones una firma con un mínimo background y con una mínima capacidad profesional, pues lo normal es que lo acepten, ¿no? También lo puede solicitar el juez motu propio durante el proceso de preconcurso, ¿vale? Si se están solicitando suspensión de ejecuciones para proteger al deudor y considera que, bueno, pues que su intervención puede ser necesaria. Sí que es imprescindible pedirlo, ¿vale? Sí que es imprescindible nombrarlo cuando se pretende arrastrar a clases disidentes. Bueno, estamos en ese escenario en el que no todas las clases han aprobado el plan. Y evidentemente también es necesario si lo que pretendemos arrastrar es al propio deudor, ¿vale? Pero no si lo que estamos haciendo es arrastrar a acreedores disidentes dentro de una clase que sí ha aprobado el plan. Ahí no hace falta experto en reestructuraciones. Bien, el experto en reestructuraciones
tiene unas funciones concretas determinadas en la ley, ¿no? Pues emite determinados informes, emite determinados certificados, pero sobre todo tiene una función general, que es asistir al deudor y a los acreedores en las negociaciones y elaboración del plan de reestructuración. El experto es independiente, el experto es neutral y por lo tanto el experto, como todo en esta vida, un buen experto puede ayudar al proceso, un experto pues que no haga bien su función, pues no lo ayudará o incluso lo dificultará. Pero un buen experto lo que hará será mediar, lo que hará será valorar las cuestiones de las partes, lo que intentará será hacer que las partes lleguen a acuerdos, porque al final eso es lo más interesante para todas. Simplemente decir, y esto también ha ocurrido en alguna ocasión, que si el deudor, si el experto lo ha nombrado el deudor, si los acreedores no están satisfechos con bueno, pues con el desempeño de su función, pueden pedir su sustitución, ¿vale? Lo que hace que al pedir su sustitución se produce que el deudor nombra al experto y lo paga el deudor. Si los acreedores piden que se sustituya al experto, tienen que asumir su coste del nuevo experto. Luego, si llegan a un plan de reestructuración y firman con el deudor, podrán traspasar ese coste al deudor, pero de entrada lo tienen que asumir ellos. O el deudor o el experto tiene que asumir que no cobrará a menos que se firme el plan, lo cual no es normal, evidentemente, ¿no? Con lo cual, este supuesto de nombramiento o sustitución, lo mismo, solo va a ocurrir en casos realmente serios. Lo normal va a ser que los acreedores no quieran entrar en ese juego porque implica mayor coste para ellos e implica mayor complejidad del proceso. Y estas serían las ideas fundamentales. Evidentemente, el mundo de las reestructuraciones es muy complejo, ¿no? En una hora, pues, no da tiempo para profundizar más, pero sí quería, bueno, pues daros esta visión general, ¿no? Esta visión no solo jurídica, sino también práctica de cómo funcionan estos procesos en la vida real. Espero que os haya resultado interesante y, bueno, a vuestra disposición pues para cualquier pregunta o cualquier duda que pueda haber. No sé, Isabel, si tenemos alguna pregunta. Isabel, no sé si me escucha. Sí, Miguel. Vale. Sí, digo, no sé si estaba comentando que no hay preguntas en el chat, pero que sí que, bueno, pues agradecerte y felicitarte por el contenido de tu ponencia, que ha sido muy clarificadora. Y sí que es cierto que, como comentas, cada proceso tiene sus nombres y apellidos, cada proceso es específico y realmente hay una elevada complejidad. Yo te quería preguntar por la supuesta versatilidad de los planes de reestructuración, que, como bien has comentado, tienen su idiosincrasia, pero ¿realmente ofrecen esa versatilidad o luego hay problemas a la hora de poner en marcha esos acuerdos, esas especificidades y esas diferentes circunstancias? A ver, yo aquí distinguiría dos niveles, ¿no? El nivel jurídico y el nivel práctico o el nivel operativo. A nivel jurídico, sí, los planes de reestructuración son tremendamente versátiles. La norma, donde antes hablaba de que un plan de refinanciación pues es una modificación del pasivo, ahora habla de modificación del activo, del pasivo, modificación operativa de la propia actividad del deudor, venta de negocios, venta de activos, venta de ramas de actividad completas. O sea, un plan de reestructuración es un mecanismo muy amplio, muy versátil y al que le puedes dotar de muchísimo contenido. El problema luego, y no tiene una solución fácil, está en la práctica. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, el plan de reestructuración te permite cancelar garantías de acreedores, ¿vale? Imaginemos que yo voy a vender un activo para pagar deuda a los acreedores. No todos los acreedores han aceptado ese acuerdo, no todos los acreedores hipotecarios han aceptado ese acuerdo, pero la mayoría lo han hecho y por lo tanto yo cancelo la hipoteca en virtud del acuerdo de reestructuración. Pues no está muy claro que el registro de la propiedad esto lo pueda inscribir en virtud de un auto de homologación, porque no es una sentencia, no es una resolución ejecutiva. Entonces, si ese acreedor disidente se niega a firmar la cancelación de hipoteca, ¿cómo lo ejecutas? Pues no está muy claro, no está nada claro, ¿no?
Otro problema operativo típico. Resulta que yo, banco, para poder dar de alta la operación tengo que firmar unas pólizas bilaterales, pero yo, acreedor disidente, no las firmo. Con lo cual yo en mis sistemas la deuda está mal reflejada, pero no puedo cambiarla. Y no puedo cambiarla hasta que no firme unas pólizas, y esas pólizas muchas veces por temas operativos puedo tardar semanas o meses en tenerlas preparadas. Con lo cual, jurídicamente está clarísimo lo que tengo que hacer, pero en la práctica no es tan sencillo, ¿no? Llevarlo a cabo. Pero como digo, esto sobre todo pasa con los disidentes. Con los firmantes es más sencillo, pero con los disidentes sí que esa versatilidad jurídicamente existe y está clarísima. En la vida real acabas encontrándote en situaciones en las que todo no funciona como debería. Y bueno, también acaba de llegar una pregunta que nos comentan las perspectivas para 2024. Si tú crees que va a continuar la velocidad, el volumen y la frecuencia en los procesos de reestructuración. Creo que sí, y creo que probablemente se incremente, ¿vale? Es un poco lo que decíamos antes. El número de concursos se está incrementando mucho. Es cierto que la mayoría de concursos que se están presentando pues son concursos de microempresas o incluso de personas físicas, y que por lo tanto pues tienen un volumen muy pequeño, ¿no? Incluso muchos de ellos son concursos sin masa, pero al final, cuando la parte más pequeña, digamos, cuando la parte más baja de la pirámide se está reestructurando y está en dificultades, es cuestión de tiempo que llegue a los estratos superiores. Yo creo que, de hecho, ya este último trimestre ya hemos visto bastante actividad en el sector, y creo que a la vuelta de verano se mantendrá o se incrementará esa actividad. Sí, otra pregunta es el tema de los concursos de personas físicas. ¿Hasta qué punto crees que la importancia de la educación financiera afecta a estos concursos? Es decir, personas con mayor educación financiera, ¿tendríamos menos probabilidad de que lleguen a un concurso de persona física? Absolutamente. O sea, yo creo que la educación financiera es uno de los grandes déficits de la sociedad española. O sea, la mayoría de personas, de los consumidores, yo te diría el 99%, e incluso de los autónomos, un porcentaje demasiado elevado, no tienen suficiente información financiera, no tienen suficiente formación financiera. En un autónomo el concurso puede deberse a muchas cosas, puede deberse pues, a todas las situaciones que decíamos antes, pero en un consumidor prácticamente siempre el concurso se va a deber a un sobreendeudamiento, y una persona con buena educación financiera no se sobreendeuda. O sea, una persona, lo vemos pues por determinados productos, ¿no? O sea, si tú coges una tarjeta de crédito revolving que tiene un tipo de interés anual acumulado del 25% o del 30%, tú tienes que saber lo que estás contratando. Tú tienes que saber que si tú te gastas 1.000 euros en esa tarjeta y estás pagando 50 euros al mes, vas a necesitar años para pagar tu deuda, porque de esos 50 euros, 45 son intereses. Claro, si esto tú no lo sabes, estás en riesgo permanente de sobreendeudamiento. Y por lo tanto, vamos completamente de acuerdo en que una buena educación financiera mejoraría muchísimo la situación, el tema de concurso de persona física, fundamentalmente de consumidores. Nos traslada otra pregunta, Julián. Nos dice que si la presentación de un concurso puede ser iniciada y, entre comillas, obligada por algún acreedor. Sí, sí puede serlo, es lo que llamamos el concurso necesario, ¿vale? El concurso necesario se puede bloquear con el preconcurso, ¿vale? Si yo estoy en preconcurso, cualquier acreedor que presente el concurso necesario se va a quedar bloqueado hasta que se resuelva el preconcurso y lo que sea, pero sí puede hacerlo. Lo que pasa es que no puede hacerlo porque sí. O sea, esto no es tan sencillo como a mí me deben dinero y en vez de presentarte una demanda para reclamártelo, me voy al juzgado de lo mercantil y te pido el concurso. Tiene que haber lo que se llama una serie de indicios, ¿vale? De elementos reveladores. Elementos reveladores que pueden ser, pues, oye, es que me han pagado a mí, pero también le han pagado al de al lado y al otro y al otro. Y me consta que está impagándole a muchísimos acreedores, que hay un sobreseimiento generalizado de pagos. O me consta que está impagando seguridad social, o me consta que está impagando Hacienda, ¿vale?
esos elementos son los que permiten presentar el concurso necesario. No basta con que me estén pagando. Pero respondiendo a la pregunta de Julián, sí, un acreedor puede hacerlo. Muy bien, pues Miguel, Julián te felicita por la claridad y la brillante de la exposición. Y bueno, pues destacar que acabamos de compartir la encuesta de valoración de este FAPTEC de aspectos legales en procesos de reestructuración financiera, visión práctica, y nos suscribimos desde la Fundación a la felicitación a Miguel Navarro. Felicitación también al equipo de Broseta por la colaboración en este FAPTEC de la Fundación y agradecimiento a todas las personas que se han conectado, que les pedimos por favor que rellenen la encuesta para que podamos tener feedback y también temas para futuras reuniones como la de hoy tan interesante y, ¿por qué no?, el año que viene, pues que nos vuelva a comentar Miguel cómo están los temas de los procesos de reestructuración y concurso, que seguro que seguiremos aprendiendo de la mano de Broseta y de la mano de su socio de mercantil, Miguel Navarro. Muchísimas gracias. Encantado. Muchísimas gracias, Isabel. Y nada, cualquier cosa, un abrazo.